Buenos días, soy Nicolás Moraz y en el día de hoy vamos a tratar una noticia muy interesante y por supuesto voy a ofrecerles una perspectiva e información que no encontrarán en ningún otro sitio. Como es de público conocimiento, el líder neocomunista español Pablo Iglesias Turrión ha renunciado públicamente a todos sus cargos políticos y partidarios, luego de la aplastante victoria de la centroderechista Isabel Díaz Ayuso durante las recientes elecciones regionales en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto significa que rechazará tanto su escaño como diputado autonómico como su anterior plaza en las Cortes Generales y su condición de secretario general del partido que fundó, Podemos. Previamente Iglesias había abandonado su cargo como vicepresidente del gobierno nacional que comanda en coalición con el socialista Pedro Sánchez. Y esto lo hizo Iglesias con el supuesto objetivo de presentarse a los citados comicios y evitar el hundimiento definitivo de su partido, que curiosamente, o no tanto, desde que él entró al gobierno, comenzó a perder sistemáticamente el apoyo de su base popular y electoral. Bueno, no solo tengo una relación personal con Pablo Iglesias, realmente podríamos decir que es un gran amigo, comillas, comillas, puesto que él ordenó, y ya lo verán más adelante, censurarme en vivo y en directo de la cadena internacional Hispan TV por criticar precisamente su alianza con el Partido Socialista, al que había jurado combatir, sino que este asunto influye particularmente en otros países. Por ejemplo, en México, donde ha exportado asesores, como el cineasta español Paco Taibo, que terminó siendo funcionario de AMLO, muy polémico por cierto. Nuestro invitado fue un niño asturiano que leía a Salgari, y después un joven revolucionario mexicano que leía a Mao Zedong. Es desde hace mucho uno de los mejores escritores latinoamericanos. En otra vuelta de tuerca, Paco Ignacio Taibo II. O en Argentina, donde ya lo verán, tiene una fuerte alianza con el kirchnerismo, al igual que en la Bolivia de Evo Morales, o con el régimen de Nicolás Maduro, que lo ha financiado históricamente y al que ha contribuido a lavarle la cara en Europa. Incluso en Estados Unidos, Alexandra Ocasio-Cortez toma a Pablo Iglesias como modelo a seguir. Y al final de este breve resumen, les contaré un secreto relacionado a este supuesto retiro de Pablo Iglesias, que seguramente les va a interesar. Bueno, veamos. Los resultados de las elecciones madrileñas le asestaron un durísimo golpe de realidad que lo lanzó al mísero quinto puesto, inclusive por debajo de la formación Más Madrid, una secuela escindida de su propio partido y dirigida por su antiguo amigo y actual rival Íñigo Errejón, a quien en una clásica escena característica de todo movimiento de izquierda, Pablito se encargó de humillar y degradar sistemáticamente desde que Errejón se atrevió a disputarle una cuota de protagonismo. ¡Qué agradable sujeto! Por lo tanto, la derrota en las urnas se tornó doblemente ultrajante para el Coletas, quien con la solemnidad pomposa que lo caracteriza, convocó a sus amigos de la prensa y les dijo: Buenas noches a todos y a todas. Los resultados de estas elecciones en la Comunidad de Madrid, el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia y, por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones.
Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Creo además que esos nuevos liderazgos tienen que cumplir una promesa nuestra como espacio político, y es la feminización de nuestra propuesta política. Estoy completamente convencida de que los nuevos rostros de nuestro espacio político van a ser rostros femeninos. Muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del Gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Ay, Pablo, Pablito, Pablenin, no engañas a nadie. Si de ser útil a la sociedad se tratase, jamás deberías haber metido un pie en el Estado. Pero estos 7 años de tu vida sí que te han sido fructíferos. A ti, que en 2014 empezaste a recorrer las televisoras, ufanándote de que eras un profesor mileurista que ganaba menos del salario promedio y vivías en un piso social del barrio obrero de Vallecas, y ahora terminas este ciclo rico, viviendo con tu esposa, la ministra, en una mansión con piscina y 2.500 metros de parque de 1 millón de euros, comprada a mitad de precio con un crédito de privilegio. En fin, como dicen por ahí, pasaste de ser un revolucionario por vocación a un aristócrata por convicción. Como escribió clarividentemente Quevedo, poderoso caballero, es don dinero. Lo cierto, señores, de todas formas, es que los últimos tiempos de Pablo Iglesias en la política no fueron para nada fáciles. Su exalumna en la universidad, Fernanda Freire, lo denunció públicamente por haberla acosado en sus años como docente. Poco tiempo después de que su ex asesora en el Parlamento Europeo, Dina Busselham, denunció el robo de su teléfono móvil que casualmente contenía fotografías íntimas y mensajes de amenazas que comprometían directamente al vicepresidente Iglesias. Y esto no termina ahí, porque la pesquisa policial finalmente determinó que el móvil robado estaba en el poder de Pablo Iglesias. ¡Sorpresa! Algo anda mal. Asimismo, hace apenas unos días se identificó a los guardaespaldas de Pablo Iglesias desestabilizando el acto del partido opositor Vox y liándose a puñetazos con participantes de este encuentro y con la propia policía. Mientras tanto, se le imputa a Pablo Iglesias en tribunales el uso de sus funcionarios en el área de los servicios de inteligencia para espiar y amedrentar disidentes al gobierno. Por eso mismo, esta joven promesa que venía a reformarlo todo y a traernos la nueva política, no solo se convirtió en el corazón del establishment, sino que pasó de lucirse con denuncias en los platós televisivos a huir cobardemente de los mismos frente a adversarios como la política Rocío. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Pero bueno, como les digo, la caída en desgracia o aparente caída en desgracia de Pablo tiene repercusión del otro lado del Atlántico. Su relación con Argentina es profunda, no solamente ha visitado a Cristina Kirchner y ha sido un colaborador enérgico de la conformación del Grupo de Puebla, sino que ha incorporado a numerosas joyas de la izquierda argentina a la política española, como Pablo Echenique, que saltó a la fama internacional por negrear a su asistente personal, como Victoria Donda, toda una tradición de la izquierda también. Gerardo Pisarello, el teniente alcalde de Barcelona, que se hizo célebre por descolgar la bandera de España y la de Cataluña del balcón del ayuntamiento, y Pablo Gentili, el acaudalado asesor, amigo íntimo del ministro de Educación Nicolás Trota, que fue contratado por Podemos y uno de los artífices de la alianza con el Partido Socialista que, repito, Pablo Iglesias había llamado casta y supuestamente Podemos había nacido para combatir sin descanso. Pero bueno, unidos por el poder. En lo que respecta a Venezuela, la relación de Iglesias
con el régimen chavista data de años. Ha sido consultor y cobrado de él antes de entrar a la política, durante y después. Y recientemente, gracias a las gestiones de los comunistas en el gobierno español, la canciller de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pese a tener un pedido de captura internacional encima suyo, pudo desembarcar en Barajas con varios bolsos y maletas y reunirse con el socialista Ábalos sin dar mayores explicaciones a la ciudadanía. Pero bueno, me gustaría contarles cómo se construyó este político antisistema, porque es un ejemplo de cómo funciona la política en el siglo XXI. Y luego de este breve resumen, que es extracto de mi documental sobre la política española, terminaré por contarles la verdad sobre su retiro. Así que quédense aquí, señores. En resumidas cuentas, si Rajoy dejó algún legado, fue ni más ni menos que el fin de 40 años de bipartidismo. Durante su primer mandato apareció Podemos, un partido eurocomunista con reticencia a etiquetarse, fundado por 3 politólogos y profesores de la Universidad Complutense. Juan Carlos Monedero, a quien con 20 años enfrenté por su defensa de la dictadura chavista, y sus 2 discípulos favoritos, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias Turrión. Se le atribuye al propio Rajoy y a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, gran amiga del grupo La Sexta, la maquiavélica maniobra de alimentar a Podemos para debilitar al PSOE. Puede que haya algo de cierto en esta tesis, dado que es innegable que a partir de 2013 Pablo Iglesias pasó de ser un total desconocido a una suerte de estrella televisiva que pasaba más tiempo en la pantalla durante el prime time que los propios presentadores. Es de público conocimiento que Iglesias tomó cursos de comunicación televisiva y que ya conducía sus pequeños ciclos propios, Fort Apache y La Tuerca, por lo que supo aprovechar con maestría aquel golpe de suerte para sellar de una vez por todas y para siempre, de una fuerte impronta personalista, a su partido. Iglesias debutó en las elecciones para el Europarlamento del año 2014, encabezando una boleta que llevaba por logo su propio rostro. Algo que no deja de ser irónico en un movimiento que se proponía como una suerte de renovación de la política, que expresaría el espíritu de rebeldía colectiva e informal del 11M, bla bla bla, o sea, básicamente orientado a seducir a los jóvenes de izquierda que se decepcionaron con Zapatero. En dichos comicios el Coletas cosechó 5 asientos en el Europarlamento, contando el suyo, pero valiéndose de la ayuda del PP y por supuesto de los medios progres, en las elecciones nacionales de 2015 dio el gran salto, arrebatando una enorme porción del electorado socialista y convirtiéndose en un indiscutido líder parlamentario, posición que mantuvo en la repetición electoral de 2016 con 45 diputados. Pero a ver, un momento. ¿Quién es realmente Pablo Manuel Iglesias Turrión? Hijo de una abogada sindical y de un profesor de historia, Pablo Iglesias nació en 1978, en el seno de un hogar de izquierdistas militantes, que por esa razón le pusieron Pablo, en honor al histórico fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse. A sus 13 años se mudó al barrio obrero de Vallecas, y hasta el día de hoy hace gala de esa experiencia, pese a que era hijo de profesionales y jamás en su vida realizó ningún trabajo que demande algún tipo de esfuerzo que no sea intelectual. Y eso partiendo de la base que trabajó esforzando su cabeza. Acorde a la tradición familiar estudió Derecho, licenciándose en el año 2001, pero luego continuó con la carrera de Ciencias Políticas, bajo el padrinazgo del ya citado profesor. Para el 2006 se incorporó a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde llegaría a formar parte del consejo directivo. Dicha organización, que se declara anticapitalista, declaró como clientes a los gobiernos bolivarianos de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y, por supuesto, el teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela. Dichos gobernantes entregaron generosas sumas de dinero a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón
por sus servicios de asesoría. En 2007, Pablo Iglesias partió a Cambridge, beneficiándose de una beca otorgada por el entonces príncipe Felipe. Aquí pueden ver al supuesto jacobino republicano estrechando agradecido la mano del Borbón. Pero pese a todo, Pablo insiste en describirse a sí mismo como un hombre común. Demagogo hasta el hartazgo, ha pasado de llamar al himno cutre, pachanga, fachosa, a autodenominarse como el mayor de los patriotas. España, para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. La respuesta es no hay nada que hacer, perdimos la guerra. Acusado de recibir millonario financiamiento por parte de los gobiernos de Venezuela y de Irán, lo que pocas personas dicen es que Pablo Iglesias encabezaba la lista de aliados confiables del Open Society Institute de George Soros en Bruselas. Pero bueno, continuemos con la biografía de Pablo. Luego de 11 años viviendo de los impuestos de los españoles como profesor, debutó en 2010 como conductor del modesto programa televisivo La Tuerca, vigente hasta el día de hoy, que siempre llamó su atención por esa estética rara, nostálgico-soviética podría decirse. En 2011 asesoró a Izquierda Unida, el tradicional partido comunista que años más tarde domesticaría. Y allí empezó a noviar con la dirigente Tania Sánchez, que con el paso de los años sería relegada al más oscuro de los exilios. Para 2012 desembarcó en la cadena internacional Hispan TV, donde se convertiría en la principal estrella, y también empezó a escribir en el diario Público, que curiosamente acababa de despedir a la mitad de sus empleados a través de una maniobra espuria. ¿Quién es el dueño de Público? Un personaje más que interesante, Jaime Roures, un millonario de origen trotskista que pasó de la Cuarta Internacional, al fin y al cabo financiada por los Rockefeller, hay que decirlo, al sillón de CEO y fundador de La Sexta. Nuestro invitado de hoy es empresario y trotskista. A los que le critican la supuesta incoherencia de ser rojo y tener mucha pasta, les contesta que esa pregunta no se la hacen a los empresarios católicos. En otra vuelta de tuerca, Jaume Roures. Roures pasó de blindar a Zapatero a construir, poquito a poco, la figura de Pablo Iglesias, en tanto que el tímido gobierno de Rajoy revalidó una vez más su fusión con Antena 3. Nuestro versátil caballero puede proclamarse a sí mismo un líder feminista, todo un varón deconstruido, pero poco más tarde jura que azotaría hasta sangrar a una periodista que lo incomodó en un reportaje. No hace falta aclarar que ningún hombre común puede comprarse una mansión de 600.000 euros, con jardines principescos, piscina y guardias de seguridad. Comunista total. ¿Qué es lo que hizo Iglesias junto a su actual esposa, la también diputada y actual ministro de la Igualdad, Irene Montero? Dicha adquisición le valió el mote de El Marqués de Galapagar. Sí, se lo debo a Federico Jiménez Los Santos. Tengo muchos puntos de desacuerdo con él, pero no puedo negar que es muy ingenioso. Pero para ser justos, Pav Lenin no es muy diferente al Lenin original o al propio Trotsky, que vivieron durante décadas financiados por los banqueros judíos alemanes que se obstinaron en la tarea de destruir a Rusia para eliminarla del mercado internacional, algo que los bolcheviques lograron sobradamente. Pero bueno, situémonos nuevamente.
Elecciones generales del año 2016. Repetición de las de 2015 ante la imposibilidad de formar gobierno. Podemos absorbió a la antigua Izquierda Unida y conformaron la coalición comunista Unidos Podemos. Y así lograron apropiarse buena parte del electorado del PSOE. Decir que si te votan, tú sacarlos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Y decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente. Hombre blanco habla con lengua de serpiente. Y me despido con lo prometido, el día que Pablo Iglesias ordenó censurarme en vivo y en directo por televisión internacional. Hasta la próxima. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue, o no quisieron que acabara de hablar. Y así fue como Pavlenin se encargó de censurarme en vivo y en directo de la cadena televisiva internacional Hispan TV, para la sorpresa del atónito presentador Roberto de la Madrid, que luego se comunicó caballerosamente para pedirme disculpas y aclarando que él no tenía nada que ver con esa jugada maliciosa de la producción. ¿Y cómo han transcurrido los años de Pablo Iglesias en las grandes ligas del poder? Sembrando polémicas, no solo las que mencioné al principio, sino también en su flamante rol como vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, es decir, el plan para imponer a nivel global el socialismo corporativo, donde lo vimos, en otro ejercicio de metamorfosis kafkiana, suscribir a acuerdos con la Fundación Bill y Melinda Gates, a él, que clamaba contra los millonarios y la desigualdad del mundo, y a su mujer, Irene Montero, ministra de Género, la vimos pasar de irrumpir desnuda y profanar iglesias y ritos religiosos a convertirse en una aliada del Consejo para el Capitalismo Inclusivo del Vaticano. Asimismo, los asuntos sociales no han sido la especialidad de Iglesias durante su gestión como vicepresidente, puesto que los asilos de ancianos que estaban bajo su cargo fueron sumidos en el más absoluto olvido y abandono, al tiempo que decenas de miles de españoles de tercera edad sucumbían frente a la sopa china. Esto, por supuesto, no le importó a su mujer para convocar la movilización del 8M en el año 2020, cuando ya absolutamente todos los habitantes eran conscientes del riesgo que implicaba esa movilización masiva.
Por supuesto, como lo hemos dicho, las gestiones de Iglesias para sus socios extranjeros han sido nítidas. Junto con Pedro Sánchez, amigo de Alberto Fernández, se encargaron de dar el visto bueno para la renegociación de la deuda argentina y que el gobierno que nos oprime pueda seguir malgastando sin ningún reparo. Por otro lado, respecto al programa sorosiano, sus funcionarios en el área de educación se encargaron de proclamar a viva voz que los hijos no son propiedad de las familias, sino propiedad del Estado, y a profundizar el adoctrinamiento progresista compulsivo de todos los niños de España. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vivida. Pero bueno, ahora lo vemos retirarse y luce como una rata que salta de un barco que se hunde. Pero hay una diferencia con la dimisión, por ejemplo, de su contraparte centroderechista Albert Rivera, otro producto de las Open Society, que hace no mucho tiempo dejó la política. Rivera lo hizo cuando su partido ya se encontraba prácticamente extinto. Pero Pablo se retira todavía controlando una cuota significativa de poder dentro del gobierno. Y hay un dato más, que es el que seguramente no sabías. Semanas antes de este retiro, incluso antes de la votación, Pablo Iglesias firmó un contrato con su sponsor, el millonario trotskista Rouras, para garantizarse la incursión en primera plana de un nuevo proyecto televisivo. En otras palabras, este retiro estaba fríamente calculado y planificado, y Pablo no tenía ninguna ilusión de hacerse victorioso después de los comicios. Todo esto induce a pensar que se está guardando para el futuro, para no terminar de quemarse políticamente y seguir moviendo en las sombras los hilos de los personajes más siniestros de la izquierda española. Pero bueno, de todas formas, podemos alegrarnos del ánimo de luto que este retiro ha generado en sus socios a ambos lados del océano Atlántico. Y como dice aquel refrán, oyendo hablar un hombre se puede saber dónde vio la luz del sol por primera vez. Si habla mal de Prusia es francés, si habla mal de Francia es inglés, y si se cree el centro de España, del mundo y del universo, eres tú, Iglesias, cabrón. Ojalá te salga mal esta jugada y no te veamos nunca más. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.